Vamos a España y nuestro plan para pasar al próximo motorhome 4x4 está realmente complicado. Es que ya llevamos semanas en este país y no hemos avanzado ni un milímetro en nuestro plan estratégico para tener nuestro próximo 4x4 y hasta hay algunos que nos dicen de que no lo vamos a poder lograr. Entonces nos encontramos así como una situación bastante tensa, complicada, porque a su vez se suma esto que la matrícula temporal del vehículo que trajimos desde Alemania está a punto de vencer. Entonces es como que también se nos acaban los días por todos lados. Así que si sos español o vivís en España y tenés un consejo para darnos, te lo vamos a agradecer. Aprovechando que en el día de hoy nos va a tocar hacer varias horas de ruta, también un poco para descomprimir los nervios que tenemos, vamos a aprovechar para compartirte a vos que estás del otro lado, que seguramente estás esperando como nosotros que empecemos la camperización de nuestra nueva camioneta, contarte qué es lo que está pasando y por qué todavía no podemos empezar con esa etapa tan deseada, esa nueva fase de lo que es el plan desquiciado en el que estamos. Pero si es la primera vez que nos ves, también te tengo que explicar que somos Yara, Guille y Ettore, que está acá abajo. Hace 7 años que estamos viajando, recorriendo el mundo, primero Sudamérica, ahora estamos en Europa y hace un tiempito empezamos a idear un plan descabellado de cómo comprar un camper, un motorhome 4x4 para recorrer lugares más inhóspitos de este planeta a mitad de precio. ¿Por qué no llegamos a otra cosa? Entonces pasamos un montón de tiempo investigando, buscando formas y a su vez viviendo en esta camioneta, que es una autocaravana, una Fiat Ducato que compramos en España hace ya un poco más de un año. Un año en el que venimos recorriendo Europa, conociendo este continente, buscando así como sus joyitas, descubriendo destinos nuevos, pero que de alguna manera también nos ha servido para confirmar que queremos volver al tipo de rutas más salvajes, rutas más alejadas, rutas más de ripio y empezar a prepararnos también para pasar hacia otros continentes. Es por eso que queremos pasar al 4x4. Y es por eso que craneamos que la manera de hacerlo iba a ser buscar un auto más adecuado a nuestra forma de viaje, a lo que no estábamos acostumbrados en lo que es Sudamérica. Nosotros allá habíamos degustado, nos habíamos acostumbrado a manejar una Fiat Ducato 4x4 que nos llevó a lugares como el desierto de Atacama, a alguna playa en el medio de la selva. De la Patagonia. De la Patagonia. Entonces, para corresponder a estas ganas de seguir yendo a destinos más lejanos, de movernos hacia otros países más inhóspitos, con menos infraestructura, quizás como lo que se puede vivir aquí en Europa, es que decidimos volver a un furgón 4x4. Para empezar a organizar este plan, empezamos a ver qué opciones de compra había para dos personas que no son ciudadanos europeos ni son residentes de ningún país de este continente. Y en nuestra experiencia y todo lo que fuimos investigando, resultó ser que Alemania era el mejor país donde poder empezar esta búsqueda de la próxima camioneta. Es que Alemania tiene el mercado de autos más grande de toda Europa. Los valores de reventa son bastante accesibles. Además de tener revisiones mecánicas ultra estrictas, lo que son las reparaciones y mantenimiento también de primera línea. En toda esta investigación que hicimos descubrimos que hay varias maneras de adquirir un vehículo. Vos podés ir a un particular, podés ir a un concesionario, obviamente hay muchos portales de internet y hay una forma diferente, más arriesgada, más difícil, que es el camino por el que fuimos nosotros, porque es un camino que nos aseguraba también obtener un vehículo de muy pocos kilómetros a un muy buen precio. Y ese camino es el de la subasta. Es que si te ahorras unos cuantos miles de euros en irlo a buscar a Alemania, en una agencia y demás, donde te facilitan la documentación, con lo que es esto de la subasta y comprarlo al Estado directamente, te ahorras no unos solo miles, sino prácticamente entre un 20 hasta un 50% de lo que es el valor, al menos por ejemplo que acá en España, ni hablar en otros países. Era completamente tentador, pero nos hace que nos metamos en un plan que es bastante intrincado.
De todos modos, queremos aprovechar porque en los últimos videos estuvimos compartiendo este plan que ya está sucediendo. Si es la primera vez que te lo cuento, ya tenemos la camioneta nueva, ya hicimos la parte de los trámites en Alemania y nos encontramos ahora en España, ya en lo que sería la fase 2 de este plan desquiciado. Pero nos empezaron a llegar tantas consultas que lo que hicimos fue resumir toda la información para que compres en concesionarios particulares, en qué página fijarte, cómo ahorrar dinero, cómo pagarlo y demás, lo concentramos en una guía. Una guía que la vas a encontrar en nuestro sitio web, te dejamos el link en la descripción, o si no entras directamente en rodandoporahí.com y lo vas a estar encontrando. Ahora, con esa guía lo que vas a tener son los pasos dados como para que vos no cometas ningún error y puedas comprar un vehículo. Aparte de eso, si querés un asesoramiento sobre qué páginas utilizamos para lo que es la subasta, qué te tenés que fijar, qué riesgos podés correr y demás, también nosotros te podemos asesorar, pero no lo pusimos en una guía porque es algo, primero, que es de riesgo, sí, y segundo, de que es como medio volátil. Entonces, no nos parece correcto dejarlo con una guía escrita. Es que tenemos que, o sea, la idea es que para vos saber si podés meterte o no en esto de la subasta, tenemos que tener una charla para decir si esto te conviene o mejor ir por este otro lado. Entonces, creo que la guía de base es un excelente punto de partida. Alemania, en nuestra experiencia, ha sido un país fabuloso, a pesar de que algunas cositas se trabaron, pero realmente ha sido fabuloso poder comprar el vehículo allá. Así que cualquier cosa nos contactan. En el mismo sitio web, rodandoporahí.com, hay un formulario donde vas a poder dejar tu mensaje y nosotros te vamos a escribir para ayudarte en lo que quieras y puedas conseguir tu vehículo también a un precio súper competitivo. Ahora bien, ¿por qué decimos que si bien con algún que otro tropezón en Alemania la cosa fluyó, concluimos la etapa A, pero estando en España, la etapa B se atoró completamente? Se venía circulando en una callecita con algún tráfico ahí que te hacía perder tiempo. Ahora estamos detenidos en un choque múltiple. No podemos ni avanzar ni medio metro. Porque España es así. O sea, no hay huevo. O sea, la regla general es que España te la vas a dar en los dientes con lo que son los trámites burocráticos. Quiero aclarar una cosa, ¿no? Nosotros ya tuvimos una experiencia de hacer trámites en España. Fue igual y habíamos pensado que era una cuestión de que éramos novatos. Y esta vez vinimos muchísimo más preparados, sacamos turnos con tiempo. De hecho, una vez que cumplimos la fase en Alemania, tuvimos que venir con las dos camionetas en simultáneo, la Vaquita, que es esta autocaravana con la que viajamos actualmente, y la nueva, viajando en una maratón a contrarreloj para llegar a un turno burocrático. Cubrimos casi 3.000 kilómetros, cruzamos todo lo que es el sur de Alemania, también cruzamos absolutamente todo Francia de pe a pa, y por último todo España, porque nosotros vinimos a lo que es el sur, tenemos amigos y realmente conocemos ya la zona porque estuvimos hace un año haciendo todas las gestiones acá en lo que es la región de Cádiz, más específicamente en lo que es el puerto de Santa María. Y bueno, cuando llegamos acá, lo primero que teníamos era que cubrir los turnos para actualizar en el consulado de Argentina en Cádiz lo que son nuestros pasaportes. Sí. Porque las hojitas donde te sellan las entradas y salidas de los países, las liquidamos. Muy bien. ¡Ey! Es un gran logro. En 7 años de viaje, porque yo no había salido nunca del país hasta que empezamos a viajar, logramos llenar todas las hojas del pasaporte, y esto lo que implica es que de alguna manera nosotros tenemos varios frentes de documentación o de trámites que tenemos que atacar. Y esto del pasaporte era una de las primeras cuestiones que teníamos que resolver, porque puede demorar hasta 90 días en llegar los pasaportes nuevos, porque llegan desde Argentina. Y nosotros tan ingenuos que decimos, listo, 90 días es el tiempo justo para hacer los trámites y camperizar la nieta. Llegan los pasaportes y nos vamos. Y no, o sea, parece que no. Entonces, bueno, nos apuraba eso, llegamos, ya hicimos ese trámite, al menos ya está ingresado, estamos esperando que lleguen los pasaportes, y cuando ya pasamos a lo que es la cuestión de la camioneta, ahí es donde todo empezó a complicarse. Los primeros días sí estábamos como mucho más súper emocionados a full con esto de la victoria, de ya haberla traído
desde allá, de poder soportar. Me prende una lucecita. Me enferma porque es justo en el 4x4 y me gusta que prenda la lucecita. Entonces, bueno, hicimos algunas gestiones, estuvimos días que tuvimos que acomodarla adentro, Sí. emprolijé todo lo que es la electricidad y saqué todo lo que era la electricidad de camioneta bombero y dejé la electricidad camioneta furgón como súper original. Filme los errores. ¿No? ¿No se filma? ¿Qué acabas de hacer? Acabo de dejar la camioneta sin que arranque, pero había que hacerlo. Vos decís. Me doy cuenta ahora que había que hacerlo, entonces es un reclamo vano lo que decía. Porque sacamos este dispositivo que es para conectar la camioneta a 220 seguro y la misma tiene un relé para que vos no puedas arrancar la camioneta en el caso que esté enchufado el 220. Cuando cortás los cables, cortás ese puente. Ahora, ¿me ayudás? Porque si hay algo que estamos descubriendo es que esta camioneta es muy sofisticada. Y de a paso aprovecho y les muestro lo que estuvo ocupado Guillo en su tarde. Sí, pero había muchas cosas acá. Acá había un coso que pesaba más o menos 40 kilos. Que es el amarillo ese. Sí. Saqué todos los cables que iban para los escritorios de atrás, toda Porque- la conexión 220. Porque en la ITV no nos la iban a pasar. Estamos preparándonos de a poco para pasar eso. Saqué todo lo que son los cables de acá, de las antenas de radio. Saqué la radio de acá adentro, mirá lo que es. Qué linda que me quedó ahora la... No, o sea, lo hice súper prolijo, pero había que amputar. O sea, amputar. Y yo que iba a saber que tenía un relé. También, mirá dónde estamos, Yari, ¿eh? Sí, qué color Increíble. espectacular el del agua. Increíble, qué belleza de lugar. Estamos en la costa más pro de toda España, cruzando más o menos a la altura de Marbella. Sí. Sí, por eso Cruzando está desde tan Cádiz bonita esta zona. a Málaga. Ya le vamos a estar contando por qué estamos yendo a Málaga. Bueno, sigo La la cuestión historia. es que todos estos procesos de estar trabajando sobre la camioneta nos tenían muy entusiasmados, porque parte del proceso que tenemos que hacer nosotros acá es importar el vehículo y registrarlo finalmente en España. Le acabo de dar una lavada así nomás y ya se deja ver un poquito lo que realmente es un 0 kilómetro de 30 años. Empieza a despuntar la belleza, ¿no? Otra de las preguntas que se repitieron Ay. mucho es por qué elegimos España como lugar donde registrar la camioneta. Porque nosotros lo contamos también en la guía de compra de vehículo en Alemania. Vos podés comprar un vehículo y dejarlo registrado allá. Y además, si No no sos sería español, o sea, lo más lógico hubiese sido haberlo dejado allá. Allá, tal cual. Bien, pero nosotros no vamos por la lógica y lo más sencillo. Vamos por lo que después lo podemos, vamos a decir, capitalizar, entre comillas. Sí, Porque nosotros, al tener la posibilidad de matricularla acá en España, también le ganamos en un valor, a futuro, por decir una manera, a la camioneta la posibilidad o de venderla en España a un valor superior. sí. Quiere decir de que no nos quedaría como una camioneta alemana, sino como una camioneta española. O sea, pasa de valer, vamos a hablar de números, ¿cómo se Así dice? como tirados al Claro, aire. tirados al aire, no que sean reales, pero lo que en Alemania vale 20, acá vale 25. Entonces, si yo en un movimiento de 15, 20 días de trámites le saco 5.000 euros, obviamente voy a pensar de que es más lógico patentarla acá. O, por ejemplo, si yo acá paso 2 años empadronado, O termina saliendo tu ciudadanía española, que es algo que pedimos también el año pasado, está en trámite, conviene. conviene. ¿Y qué pasa si yo me enojo, me caliento, que en Europa mando todo al demonio? Mirá lo que es la playa. Mando todo al demonio y me quiero volver a Argentina. Sí. Yo a Argentina, como estuve tanto tiempo afuera del país, puedo decir, che, me traigo el auto que yo estaba usando en Europa. Y ahora, si me llevo a Argentina una Ducato patentada en el país de residencia donde estaba, porque tengo el empadronamiento Ajá. en España, no soy de Alemania. Sí. No me puedo llevar un auto alemán, sería hacer trampa. Me llevo una Ducato con 30.000 kilómetros a Argentina, me pasa de valer 20 a valer 40. Entonces, es todo un trabajo que hoy lo estamos sudando, Padeciendo, con atravesando. lágrimas,
y atravesando con sangre, iba a decir sangre, sudor y lágrimas, y lo dejaste perfecto, pero que tiene un motivo, tiene una razón lógica del por qué lo vamos a hacer. O porque lo vamos a disfrutar, o porque lo vamos a capitalizar. Tal cual. ¿Bien? Entonces, todos estos movimientos para poder registrar la camioneta aquí en el país nos implica que estuvimos siendo asesorados por un ingeniero para poder presentarla en todos los requisitos que hay que cumplir para tener primero la verificación técnica. Una vez que tenés la verificación técnica, podés ir a hacer la matriculación. Pero estamos como en ese limbo de esas dos cuestiones, que es lo que hoy por hoy nos tienen bastante estancados en este avance del trámite. Por un lado, el ingeniero que nos estaba asesorando de pronto desapareció y no responde nunca más. No sabemos si se fue de vacaciones, porque el verano acá hace que los trámites también creo se pongan más lentos. Estamos como encontrando una resistencia hacia precisamente el poder comunicarnos. Y algo que quizás, no sé si es justo acá del sur de España, o sea, aquí los españoles nos van a poder decir, que no conseguís que haya alguien que te atienda personalmente, ¿no? Como para poder expresar bien, mostrar la documentación. Todo es telemático, toda esa distancia. Entonces también le pone como otra, vamos a decir, distancia realmente. Sí. Le ponen como una lejanía que hablando cara a cara es mucho más fácil de resolver. Que es como que, por ejemplo, esto de haber resuelto la documentación en Alemania, con esa lejanía del idioma, de no poderte comunicar, de, bueno, necesitas que te lo lleve en grúa, o podemos, che, Sí. ¿puedo ir 20 cuadras y no va a pasar nada? Como decir, che, ¿me manejo o tengo que sí o sí llevar una grúa porque en la DECRA me meten preso? Sí. Acá hay la misma distancia de comunicación porque es todo por WhatsApp, porque no quieren hablar ni siquiera por teléfono o porque realmente yo siento que hay una resistencia a escuchar. Es como tan el casillero burocrático que me digo de que si no está tildado de tal manera o no tiene una letra J, pero la D que tiene valida la J, la A y la B, Sí. no avanzan y no escuchan. No sé cómo decirlo sin ser tan áspero. Pero bueno, estamos en esa. Fin. Sí, nos están pidiendo otra documentación. O sea, obviamente estamos buscando nuevo ingeniero, que algunas cosas está contradiciendo con el anterior. Entonces es como que estamos justamente en esa situación hasta que demos con la persona indicada. También parte de lo que está haciendo este viaje tiene como objetivo ir a una oficina de una persona, un profesional que nos respondió, que fue bastante coherente, o al menos abierto al diálogo. Y bueno, estamos como en esa situación. Bueno, cuestión que como para también desempolvarnos un poquito lo que vamos a hacer, porque realmente, o sea, es como que te vas estancando. O sea, más que acá en la región, en España toda y en Europa toda, está haciendo unos días de calor, están levantando unos 38, 39 con 45 de térmica. Encima acá hay una cosa que se llama el viento de levante, que es el viento que arrastra toda la sequedad y toda la depresión de muerte del desierto del Sahara y te la empuja y te la pone en la cara con la arena de la playa que acá que pega. Sí, desde el Mediterráneo viene, es un viento que viene cargado, es un viento que hay personas que les baja la presión, que hace que también la energía baje. Cuando nos lo decían nuestros amigos que viven acá en la costa, decíamos, ay, qué exagerados, pero no, realmente se vive. Y bueno, entre la cuestión mental que uno no para de ver cómo lo va a estar resolviendo, y estos vientos y el calor, está siendo así, verano, desafiante, pero le vamos a meter. Lo que vamos a hacer entonces, que dijimos esta mañana, es, che, nos movemos. Tenemos uno de nuestros seguidores que nos escribió hace un par de semanas, él vive en Málaga. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es transitar la autovía que nos lleva desde lo que es Cádiz o el puerto de Santa María hacia lo que es Málaga, todo por esta hermosa costa, una de las costas más bellas y apreciadas de Europa y del mundo, como podrán ver, de que estamos meta a pasar entre mansiones, loft,
Mirá lo que es todo Todo alrededor. prolijo, todo. Y cuando se deja ver el mar, que es el mar increíble, que decís, chao, me meto, abandono todo y me quedo un mes y medio hasta que pase este calor. Pero no, vamos a lo que venimos, que siempre me pierdo en la conversación, que es ir a la casa de este muchacho, de esta familia. Sí. Vamos a conocerlo, porque ellos lo que tienen es un lugar, vamos a decir, amplio, donde nosotros podamos trabajar en la futura camperización. Acá, si vos trabajás en la calle, te rompen el culo diciéndolo mal y pronto, o sea, no se puede camperizar en la vía pública, o sea, no hay Tampoco manera. es algo que quisiéramos hacer, No, nunca lo eso evaluamos, pero realmente no es correcto, no se puede, por ende estamos en la búsqueda de un lugar donde poder hacerlo. Teníamos idea de conseguir allí cerca de Cádiz, pero el lugar que nos habían dicho nos dijo que no tenía espacio, así que bueno, te estamos recibiendo gracias a ustedes que tienen un corazón enorme, que quieren ser parte de este proyecto. Nos llegan, últimamente nos están llegando desde videos de cómo podríamos camperizar la camioneta nueva. No manden más videos. Basta. No quiero ver ideas nuevas y Nos innovadoras. están- Casas. Camas. Camas que bajan con un botón. No es la idea, chicos. Esto va a ser un vehículo de expedición, una unidad 4x4 para los ambientes más robustos y desafiantes del planeta. No quiero Nos muchis. están mandando también, bueno, expectativas sobre cuándo va a empezar la camperización, por eso estamos haciendo este video para contarte. Y también ofrecimientos de lugares, espacios, consejos de otros viajeros que estuvieron haciendo algo camperizando aquí en España y demás. Así que, primero y principal, gracias por por tenernos presentes, por ser parte de este proyecto, ¿no? Por estar ahí tan conectados. De alguna manera, cuando decidimos que íbamos a mostrar todo este plan, de este proceso de evolución, sin saber si íbamos a poder comprar la camioneta, sin saber si ahora la vamos a poder matricular o no a ciencia cierta en España, y sin saber cómo iba a terminar toda esta historieta, nos motivaba mucho mostrarte este lado B, que conozcas que uno puede tener un plan, un proyecto, haberlo organizado milimétricamente, pero que después hay cuestiones externas que empiezan a alterar los planes. Pero Y según igualmente, como vos vayas apuntando, es que vas a, o poniéndote flexible, es que lo vas a poder alcanzar. Así que espero que este testimonio te esté gustando, que te esté sirviendo, y gracias de nuevo por ser parte de todo esto. la suerte es amiga de la acción. Acaba de caer Kiko y tenemos que ya ir a ver a un amigo de él, porque es como que hace camperizaciones, por lo que entiendo, 4x4, entonces ya tenemos un compromiso de una. Ya estamos en camino, por allá adelante está Kiko, vamos a ir para su casa. Y nos acaba de contar un dato muy peculiar, que es esta ruta, yo no sé si se llega a ver, pero esta línea que está en el medio está pintada de color rojo. ¿Y es porque? Es la ruta más peligrosa de toda España, y dicen que de toda Europa. A mí no me pareció en absoluto, pero bueno, tiene fama de eso. Estamos en una región de campo muy español, como de olivas, un calor. Comenten. No, pero nada, mucha oliva, mucha sequedad. Vamos a ver qué onda. Y de campo, como tenemos lugar. Sí, como es de las campo. afueras.
Mira, ¿ves todo olivo? Qué bonito que está. Volvemos a andar. Así, lugar de mucha oliva. Nosotros recordamos meses anteriores todo el invierno que pasamos en Grecia. Un lugar muy recomendado donde pasar el invierno. Y acá España tienen lo propio también. Derecho. Dale. Ahora para allá. Para allá. Sí, no toca ahí, no toca ahí. ¿No toca? Listo. Despacito, dale. 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 Ojo acá. Acá, dobla. Listo, dale, derecho. Ahora sí, Caro. Otra vez. Muchas gracias por la invitación. No, por de nada, usted recibirnos. también por venir, aceptado. No, por favor, un gusto. Nos viene bien, ¿viste? Veníamos días muy trabados de trámites, así Sí. que hacer ruta, venir acá, gente nueva, se No, llena y ahí el que alma. más o menos algo de idea tenemos, entonces capaz que le podemos dar una mano. Si mosquitos hay un montón. Ah, sí, eso no me pongo. ¡Famoso! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Ya estamos en la casa de Kiko y Caro, nos tomamos el tiempo suficiente para conocerlos, llegamos ayer, o sea, ya pasó todo un día, estuvimos ayer a la noche comimos un asado que nosotros no comíamos asado y la carne desde hace como prácticamente 1 año y medio, casi 2, dejamos nuestra camioneta. Ellos también tienen un motorhome, una cosa preciosa, me encanta esa integral en particular. Es una de las alternativas que habíamos analizado cuando buscábamos motorhome acá en Europa, y al ser de las cortitas es la que más me gustaba. Pero son bastante difíciles de conseguir. Es más, Kiko la consiguió en Bélgica, me estaba contando. También tienen como un parque enorme, que es lo que a nosotros más nos gusta, y tienen olivas. Tienen como muy lindo, es muy lindo. Me hace acordar, mira, las olivitas recién como naciditas. Me hace acordar mucho a ponerle el clima que se maneja acá, es como un Barichara, Colombia. Ahí medio seco, serrano y una temperatura que te cocinas. Por lo pronto una casita, el fondo sigue hasta allá, hasta el fondo, donde Kiko también tiene un taller que hace tablas de surf. Es más, por acá mismo tiene una tabla colgada, me parece que la vi ayer, sí, mirá. Ya lo vamos a estar como investigando todo. Yo le chusmeo, hace tablas de surf artesanales con madera. No, muy pro. Me encantaría tener una de esas tablas. Pero la cuestión es de que ahora vamos a ir a tomar una cervecita arriba. Se los voy a presentar, así ya los conocen. Porque seguramente estaremos compartiendo muchos momentos con ellos. ¡Ah! Permiso, permiso. Adelante. Acá estamos. Buenas. Señores, Kiko. No, ¿Cómo le va? ya te saludaron. Ya vamos a hacer el acting ahí que estábamos hablando hace recién. Buenas. Y acá tenemos al viejito de la familia, el rey, que lo tienen como un duque. ¿Y vos, Yarita, en qué andás? Yo acá. Computadora, para no perder la costumbre, pero esta vez ir acompañado. Se ha propuesto ir a tomar una cervecita arriba como para despedir el día. Este fin de semana fantástico que nos recibieron acá. Sí. Ya estuvimos haciendo los planes para las próximas días. Vamos Sí, a para ver. la siguiente Sí. fase del plan, Eso ¿no? quería decir, Cuando vamos. podamos destrabar, Sí. ya tenemos acá. Pensemos en días. Veremos. Ojalá, sí, Bueno. sí, No sí, he querido tirar la hay que- lengua. Hay que pensar en Sí, positivo, positivo, sí. Me pensemos dijiste en ayer que días. estaba hablando muy en negativo. Sí. Así que estamos acá haciendo terapia de intervención a Guille para que hable bien en positivo. Sí, sí, sí. En días. Bueno, listo. Días. Ah, el primero fue el toro. Ahora todo de una. Salud, gracias por recibirnos, por invitarnos. Gracias por venir. Por hacernos pasar un buen rato, sin sacarnos de... Brindo por una de las mejores. Salud. ¿Hay más birra?
No,